Regresamos con más informaciones. Durante esta mañana, Camila Polisi interrumpió su arresto domiciliario total para realizar un trámite en una notaría del centro de Concepción. Sí, la candidata a alcaldesa obtuvo una autorización judicial para ir a firmar un nuevo contrato de arriendo debido a que no se le renovó el contrato del inmueble donde estaba cumpliendo la medida cautelar. Claro, por esta razón a Polisi se le pidió restituir el domicilio en cuestión a más tardar el próximo 31 de julio y su defensa solicitó que se suspendiera provisionalmente la medida cautelar. Sí, en su trayecto, ahí estamos viendo, fue seguida por los medios de comunicación, declaró que su situación era de una persona inocente, que está cumpliendo una medida cautelar y que la ha cumplido al pie de la letra y que andaba haciendo un trámite. Claro, hay que recordar que Camila Polisi está siendo investigada en este denominado caso Lencería, donde está formalizada por delitos de fraude, el fisco, estafa, entre otros, en una investigación que debiese finalizar en las próximas semanas. Hay algunas declaraciones, escuchemos. Mi situación es de una persona completamente inocente que está con una medida cautelar, que ha cumplido al pie de la letra y que ahora anda haciendo un trámite, con permiso. ¿Cuál es el problema? Sí, por supuesto. ¿Y por qué todavía continúa la investigación? Porque así son estos procesos. ¿Sí? No me dejan caminar ustedes. Sí. Hay temas mucho más importantes para el país que... ¿Cómo cuáles, Camila? Por ejemplo? ¿Cuáles son esos temas más importantes que dices? Hay cosas importantes en este país, chiquillos. Hermosilla, ¿dónde está Hermosilla? ¿Sí? ¿Dónde está Hermosilla? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con millones que le pasaron a la fundación? Eso la justicia ustedes van a ver. Pero por eso, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde llega eso? Esta defensa gestionó un permiso de salida para que doña Camila Polisi pudiera concurrir a firmar un nuevo contrato de arriendo a una notaría de Concepción. Una vez que se entre en vigencia este nuevo contrato, gestionaremos ante el tribunal el cambio de domicilio en el cual cumplirá el arresto domiciliario total, el cual a la fecha no ha tenido ningún incumplimiento por parte de ella. Claro, ahí veíamos también esta salida de Camila Polisi. Se genera un cierto caos porque es seguido ahí por varias personas, medios de comunicación, pero de todas maneras entrega algunas declaraciones refiriéndose a este trámite que, como decíamos, tiene relación con un tema notarial por el arriendo del inmueble donde ella se encuentra actualmente. Claro, recordemos que está con arresto domiciliario total desde el 30 de noviembre del 2023 por este caso convenio en la Fundación Entino, donde fue formalizada por estafa, lavado de activos y otros delitos. Hay temas mucho más importantes para el país que... ¿Cómo cuáles, Camila? Bueno, el gobierno finalmente presentó el veto al proyecto de ley que regula varios aspectos de las próximas elecciones municipales y regionales, entre ellos, por ejemplo, qué pasa con, va a haber o no multa en el voto obligatorio, de qué monto. Bueno, todo eso nos va a contar Roberto Carrasco desde el Congreso. Roberto. Hola, Roberto. Hola Patricia, Humberto, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Hace escasos minutos el ministro de las Express, hablamos de Álvaro Elizalde, presentó este veto firmado por el presidente de la República, Gabriel Boric, a raíz del trámite que había seguido este proyecto de ley que se presentó hace un par de meses atrás a raíz de un llamado que hizo el CERVEL al propio gobierno debido a que, como son votaciones obligatorias, se tenga que realizar en 2 días. Bueno, en definitiva van a ser diversos numerales, son 7 en total lo que trae este veto y trae aditivo, supresivo y sustitutivo, los 3 tipos de veto que se pueden utilizar, pero el más importante es el último para que ustedes entiendan, tanto en sus casas como en el estudio. El último, el numeral número 7, trae un paquete importante que se tiene que votar general, o sea, no se puede caer una cosa y dice relación, por ejemplo, con la elección en 2 días, con que sea obligatorio, con que tenga multa y esa multa también va a ser de 0,5 UTM, o sea, ya no va a haber una especie de monto mínimo o máximo, sino que va a ser de 0,5 UTM, algo así como 33.000 pesos. Y además van a poder votar todos los electores, o sea, se suman también las personas extranjeras que tengan residencia más de 5 años en el país, algo que no había gustado en el oficialismo. Bueno, en definitiva, el gobierno cedió a la presión de la oposición y finalmente lo colocan en este veto. Vamos a escuchar declaraciones del ministro de las Express y también del vicepresidente del Senado, Matías Walker. Tal como lo anunciamos en su oportunidad, el presidente de la República ha decidido presentar este veto que contiene 7 numerales. En el 7º numeral del veto se incorpora en un numeral único la consagración de la elección en 2 días, la sanción
a quienes no cumplan con la obligación de votar, el procedimiento para aplicar la sanción y la rebaja del aporte a las campañas. Nosotros defendimos un principio. Ese principio es el que señala la Constitución, que el voto es obligatorio para todos quienes tienen domicilio electoral en Chile. Y ese principio se restablece en este veto que yo quiero valorar, efectivamente, producto de las conversaciones que se abrieron con distintas bancadas, que eso esté ligado a la elección en 2 días. Ahora va a haber sanción efectiva para todos, chilenos y extranjeros, por el hecho de no votar, porque el voto es obligatorio. En palabras sencillas, van a haber 7 votaciones, que son los 7 numerales, tanto en la sala de la Cámara como en la sala del Senado. Es ahí en donde hay que poner especial atención en el último, en el séptimo, que contiene lo que yo les mencionaba y también lo explicaba el ministro Elizalde, que dice relación con el corazón del proyecto. En palabras sencillas, que sea obligatorio, que sean 2 días y que también pueda fijar el mecanismo para cobrar las sanciones respectivas a las personas que no vayan a votar, incluyendo también a los extranjeros que tengan más de 5 años de residencia. Además, se confirma que va a haber un día, en caso de que se apruebe el veto obviamente, va a haber un día con feriado irrenunciable que va a ser el día domingo 27 de octubre. Recordemos que 26 y 27 está programada esta elección municipal y regional y también ingresó con discusión inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 6 días, en este caso la Cámara por donde ingresa este proyecto de ley fue el Senado, tiene 6 días, lo más probable es que hoy se dé cuenta, podría, ojo, depende de una reunión de comité, que se revise mañana en la sesión especial que hay por el tema de la cárcel en Santiago, de hecho está invitado el ministro Cordero, o bien votarse el próximo día martes de la próxima semana y posteriormente ya tiene que pasar a la Cámara en caso de que se apruebe obviamente estos numerales del veto respectivamente. La Cámara va a tener que definir también el quórum, porque hay 2 visiones distintas en relación a cómo se debería aprobar este proyecto de ley, así que también vamos a estar muy atentos que el quórum en este caso es muy relevante para determinar si es que se aprueba o no el veto que ha interpuesto el gobierno. Claro, vamos a ver cómo se da ese trámite. Muchas gracias, Roberto, por la información. Buenas tardes. Gracias, Roberto. 3:30 de la tarde, estamos cerrando ya las noticias, pero como siempre los dejamos invitados a quedarse Contigo en Directo. Ya está lista Karina Álvarez. Karina, ¿cómo estás? Hola, Karina. Bien, aquí corriendo. Ahí te estamos viendo, pero no, sí. Ahí está la real, ahí están las 2. ¿Cuál es la Oye, aprovechamos entonces de decirles que si ustedes quieren ver Chilevisión Noticias, está en el canal 1158 de Directo.